Entrevista central en Info 24. Otra mirada a la actualidad. Y en esta jornada, bajo el título Agua, elemento vital para la vida del planeta, vamos a estar conversando a partir de este momento, cuando son las 7:30, una puntualidad que realmente hasta nosotros nos admiramos. Vamos a estar conversando, decíamos, con Javier Delgado Cabrera, cofundador del Grupo Derecho Indígena de Uruguay, integrante además del Círculo de Intercambio y Articulación Indígena Ataitenhue Somos Agua. Javier, muy buenos días, gracias por estos minutos y por todo el trabajo previo además. Bueno, buenos días, Álvaro. Sí, para nosotros un placer poder estar participando, poder teniendo la voz desde la población indígena de este país, que más allá del reconocimiento, en pocas veces seguimos presentes, preexistentes y existentes, así que bueno, sobre todo para defender aquellos elementos que han estado siempre en nuestra identidad, en nuestra cultura indígena, como es el agua. El agua que, como decíamos, como tú titulabas, este espacio es fundamental para la vida humana. Hay además algunas imágenes que estaremos viendo, por ejemplo, una del acuífero Guaraní, una de las mayores reservas subterráneas del mundo, del cual Uruguay forma parte. ¿Comenzamos por allí? Bien, perfecto. Sí, es lindo posicionarse en lo que es el acuífero Guaraní, y sobre todo en el mundo, porque estamos hablando de una de las mayores reservas mundiales naturales de agua que tiene el planeta. Está ubicado en la cuenca de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay. El acuífero Guaraní abarca aproximadamente 1.200.000 kilómetros. Brasil posee el 70%, Argentina un 19%, Paraguay el 6% y Uruguay un 5%. Pero sin embargo, se desconoce todavía completamente el alcance de cuánto es el acuífero Guaraní. Puede ir un poquito más en Paraguay y también puede llegar incluso a los grandes lagos cordilleranos en Argentina por el sur. Por lo cual estas zonas de alta biodiversidad, como la que alberga el acuífero Guaraní, son estratégicas a nivel regional, global y de todo el planeta. Este acuífero es un recurso, para algunos un recurso, por supuesto que para nosotros los indígenas no es un recurso, con un volumen anual explotable entre 40 y 80 kilómetros cúbicos. Se convierte en una extraordinaria fuente de riqueza para las empresas del sector. Sabemos bien que en estos últimos meses cada vez es más la difusión de las empresas que se van presentando con proyectos para instalarse en nuestro país, y también sobre todo el acuífero Guaraní para la extracción de agua. Desde noviembre del 2001, el Banco Mundial, a través de un brazo especializado en medio ambiente llamado GEF, ha estado financiando investigaciones y trabajos destinados a lograr un desarrollo sostenible del acuífero. Los gobiernos involucrados en esta reserva han confiado en organismos internacionales para estudiar sus recursos, lo que, según los más desconfiados, podría poner en peligro el tesoro. Organismos alemanes, holandeses y programas de la ONU participaron en el proyecto. Desde nuestro entender indígena, los organismos internacionales como el Banco Mundial buscan crear una nueva región industrial y competitiva a nivel mundial en la región Guaraní, sin importar la conservación del acuífero ni los verdaderos intereses de los habitantes de la región, que suman al día de hoy más de 15 millones de personas. Su único objetivo es el desarrollo industrial, lo que aumenta los riesgos de cualquier proceso de privatización. Javier, perdón, antes de continuar, tú decías, no lo consideramos un recurso. ¿Podrías brevemente explicar eso? Sí, para nosotros es un elemento dentro de los elementos que manejamos dentro de las culturas indígenas, ¿no? El elemento dador de vida, el agua como la leche del planeta, la que nutre a todo el planeta, la que nutre a todos los seres vivos, la que utilizamos para las ceremonias, la que utilizamos para sanarnos. Eso es el agua para nosotros. No es un recurso infinito, es un recurso infinito porque estamos hablando que tenemos un 2% de agua dulce en todo el planeta, 2,5%.
por lo cual en la mínima, por ejemplo, tuvimos la sequía, la crisis hídrica, y eso afectó totalmente para muchas personas, y sigue afectando porque la crisis hídrica se está dando a nivel de todo el continente, sigue afectando a las poblaciones para el consumo, para el riego, para la agricultura. Entonces, para nosotros es parte de nuestra vida, claro, de poder continuar en territorio con un agua que a su vez también está declarada como un bien para la humanidad, ¿no? La posibilidad del agua potable y al saneamiento, ¿no? Perfecto, te agradezco, pero me parecía importante hacer esta aclaración antes de continuar. Bien, bueno, y entonces ahí desde el lado indígena, y para que la población uruguaya también lo pueda comprender, porque a veces la información no se ha dado por falta de ese reconocimiento a la población indígena en el Uruguay. Uruguay firmó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas el 13 de noviembre del año 2007, después de que esta fuera adoptada por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre del 2007. Aparte de esto, Uruguay ha ratificado todos los instrumentos jurídicos vinculantes del sistema interamericano, incluyendo los relacionados con los derechos de los pueblos indígenas. Esto implica que nuestro país se comprometió a garantizar a los pueblos y personas indígenas en territorio el pleno goce de todos los derechos humanos, libertades fundamentales, tales como se establece en las declaraciones de la OEA y de la ONU sobre las declaraciones de los derechos de los pueblos indígenas. De aquí que cómo consagramos el derecho de la autodeterminación. Es un derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas que está reconocido en la Declaración de las Naciones de los Pueblos, de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas en el año 2007. Y como ejemplo está allí el reconocimiento que se encuentra en los artículos 3, 4, 19 y 32 de esta declaración. Y voy a puntualizar en el artículo 32, porque aquí tenemos el tema agua para la población indígena en todo el territorio nacional. El artículo 32, párrafo 2, profundiza en esto e insta a los estados a celebrar consultas de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. Esto quiere decir que a la población indígena, y que bien en varias dependencias del Estado saben la existencia de organizaciones indígenas, clanes, familiares, comunidades, en diferentes formas, estamos presentes en todo el territorio nacional. Somos más de 30 organizaciones presentes, las cuales digo que sí, el Estado sabe de nuestra presencia. En mi caso, por ejemplo, soy el ex delegado saliente del Fondo Indígena de América Latina y el Caribe, el FILAC, donde el Estado me reconoció a mí como indígena para estar ocupando ese espacio durante casi 2 años y medio. Y así sucesivamente con todos los anteriores y con quien está el día de hoy presente también ocupando ese espacio. Es decir, el Estado reconoce por un lado, pero en el momento de hacer la consulta previa e informada a la población indígena y a sus organizaciones, no la ha realizado. Esto conlleva a una violación, ¿no?, de la misma declaración que el Estado ha firmado. Y quería puntualizar esto, Álvaro, que es importante también que la población a veces no tiene. Las cifras censales, que por supuesto la del 2023 aún todavía no está desglosada. Bueno, justamente te iba a consultar justamente por el tema del censo, ¿no? ¿Cómo se veía reflejada esa población? Sí, al día de hoy entendemos que, comparado con el censo del 2011, tiene que haber aumentado la autodeterminación por identidad indígena, ya sea como la principal o dentro de las identidades que la persona tiene. Por supuesto, al día de hoy tenemos una gran mezcla de identidades. Allí bien el censo presentaba varias opciones, ¿no? Claro. Europeo, asiático, otros, indígena, afro. Entonces, dentro de todas esas identidades, nosotros
tenemos nuestra libertad de autoidentificarnos. Por supuesto que a conciencia sería lo mejor, porque en el caso de la parte indígena hemos hecho una campaña importante en el 2023 desde el Grupo Derecho Indígena y otras organizaciones indígenas también para fomentar la posibilidad que la gente se pueda expresar y pueda manifestar su identidad. Identidad que ha tenido que ser callada muchas veces por un proceso histórico de invisibilizar, de silenciar, de evitar la cultura indígena en el país, que gran patrimonio cultural indígena tenemos desde nuestro propio nombre Uruguay, de nuestro país, y localidades, ríos, arroyos, árboles, animales, vegetación. Pero podríamos decir que en este 2023 ese censo, cuando tengamos las cifras, estamos segurísimos que va a aumentar, porque hicimos un gran trabajo para que la gente se quitara ese miedo, evitara ese silencio y se pudiera manifestar realmente desde sus raíces. Pero sí tenemos las cifras del 2011, que es importante mostrar las cifras que tenemos en toda América y parte del Caribe, donde, por ejemplo, podemos decir que en Costa Rica la gente se ha autoidentificado indígena en un 2,4%, igual cifra que en Argentina, Paraguay un 1,8%, en Brasil un 0,5%. Y tenemos un Uruguay que tal vez la gente no sepa, y estamos tan alineados como Argentina, Costa Rica y algunos otros países también. Uruguay tiene un 2,4% que se ha autoidentificado como su única identidad, es decir, tanto por parte de madre o de padre se autoidentifican indígenas, y eso se duplica, pasamos a un 5% con aquellos que se han autoidentificado indígenas y también con alguna otra identidad. Eso estamos hablando del año 2011. Sabemos bien que el censo ya sí, tenemos algunas cifras donde nos dice que no ha aumentado la población uruguaya, al contrario, venimos como una recesión en la realidad, pero si nosotros decimos que estamos seguros que aumentamos la identidad indígena, ¿de dónde salió tanta gente manifestándose? Y bueno, este es el punto por el cual también estamos acá. Empezamos a alzar la voz, empezamos a mostrarnos, empezamos a autorreconocernos y acompañarnos, por lo cual eso está generando que la gente ya no tenga miedo a decirlo y se sienta acompañada y apoyada. Javier, interesantísimo este enfoque que nos estás compartiendo, y con respecto al tema del agua y a la defensa del agua, justamente, está este proyecto de hidrógeno verde, Tambor Green Hydrogen Hub. Decías, tuve en alusión al pueblo Tambor, es el primer proyecto de explotación de hidrógeno verde en Uruguay, que tiene previsto, esto estaría ubicado entre Tacuarembó y Paysandú, pero tiene previsto la utilización justamente de agua dulce. Sí, exactamente. Este tipo de emprendimientos buscan siempre utilizar el agua de mejor calidad, digamos, el agua pura. Estamos hablando que en el agua dulce, al no tener sal, los procesos químicos en la electroquímica genera de que toda la maquinaria y toda la estructura que se genera para poder separar en el agua las moléculas, ¿verdad? El hidrógeno por un lado y el oxígeno por otro, si tiene sal, genera un deterioro y un proceso de limpieza que tiene un costo. Con el agua dulce estos costos son menores. También en aquellos lugares y países que el agua no está grabada, por supuesto que es más tentador la propuesta. En lugares, por ejemplo, en el caso de Tambores, donde tenemos una población de 1.600, 1.800 personas, donde no de ahora, sino que paulatinamente se le va cortando servicios, se le va cortando posibilidades de seguir arraigados en esa ciudad, en ese lugar. Está clarísimo que estamos una división allí, Tambores divide Tacuarembó y Paysandú, es la frontera, ¿no? Una calle de un lado del otro, igual que en las zonas fronterizas. Va generando que la población se vaya desanimando, se vaya trasladando a otros lugares, la población joven también se vaya retirando. Entonces, cuando llegan este tipo de proyectos,
también vienen con esa tentación, ¿no? de darle al lugar vida, reflotarla y generar una vida económica activa, supuestamente. El tema es que todos esos puestos de trabajo lo tenemos bien presente con todos estos proyectos también anteriores, como han sido las papeleras. Ahí vemos cómo la población no termina quedando en lugares laborales, sino que es una pasantía por un ratito, se termina y bueno, y después continúan haciendo usufructo de nuestros bienes en el territorio, y que también entendemos que todo esto conlleva después también a que no solamente la población termina afectada en su vida social, porque también está claro que toda la vida que se vuelve a generar en esos lugares, en el caso de las UPM, cuando se estaban construyendo, generó una vida muy activa en lo que era la prostitución, es decir, a dónde apuntó toda esa población que viene a invadir un territorio y qué es lo que se consume y qué es lo que pasa, qué es lo que se fragmenta, cuáles son los valores que se van perdiendo dentro de esos lugares. Entonces, no solamente eso, sino toda la vida a nivel de la tierra, de las plantas, de los animales, todos los ecosistemas, todo ese ecocidio y terricidio que se va generando en esos lugares. Bueno, deja allí un montón de preocupaciones esta situación, porque generalmente estas empresas vienen con grandes exoneraciones, utilizan los recursos naturales y, por lo que hemos visto, no siempre cumplen con las reglamentaciones que a priori se fijan de atender adecuadamente el medio ambiente, en este caso además la utilización del agua. Sí, sí, yo ahí yo tenía una frase ahí para mencionar que los días me parece que es que viene muy al caso, ¿no? Que la razón no viene del razonamiento. La razón de por cuál se vienen a instalar estos proyectos no viene del razonamiento, viene de la razón que viene del poder. Es decir, se nos imponen cosas sin consultar, se nos imponen cosas sin saber si es la necesidad que el pueblo tiene o el lugar donde se instala ese proyecto, esa necesidad existe. Y bueno, y realmente, ¿qué queda después como resultado de todo eso? Para el país queda claro que estos proyectos de hidrógeno verde vienen con una intención de producir el hidrógeno, llevarlo después al continente europeo, en el caso de la empresa Enertrac alemana, la cual no tenemos claro cómo va a poder llevar todo ese hidrógeno, un gas muy volátil y muy explosivo, es decir, es un riesgo muy importante donde vamos a estar, si se instala una planta de esas en el país, tendremos otra vez otro riesgo importante, donde por más que se paguen multas exageradas cada vez que haya algún problema, algún error, algún desperfecto en el proceso, la contaminación y el problema es latente. Y no solamente con multas vamos a sanar el daño que le vamos a causar a la parte esta del planeta, por lo cual no vemos viable este tipo de proyectos y tampoco necesarios desde el punto de vista que también la ciencia nos ha demostrado que también tenemos capacidades en el Uruguay, y acá yo iba a traer al caso nombrar a un doctor en química, Fernando Sinola, titular de Electroquímica grado 5 de la Facultad de Ciencias y magíster y doctor de Química en la Facultad de Química, quien cuenta con 40 años de estudio en electrólisis. Nosotros, a través de las organizaciones que estamos en el CIAI, lo convocamos a él el lunes pasado, estuvo en la Facultad de Ciencias Sociales, hicimos un conversatorio y bueno, ahí pudimos entender claramente, de manera contundente, que Uruguay no necesita que vengan de otro lugar con este tipo de proyectos. Es decir, la Facultad de Ciencias ya tiene allí la posibilidad de hacer hidrógeno, ya lo están haciendo, pero no con los materiales que se vienen a instalar estas empresas, que son totalmente contaminantes. En el proceso de la hidrolización, de la hidrólisis, lo que pasa allí es que los componentes que se utilizan de estas empresas son más bien a través del cromo, lo cual genera
en el proceso una cantidad de contaminación y que no se manifiesta, es decir, se muestra solamente un hidrógeno verde que tampoco es tan verde, porque no es de color verde, y también se desprenden otro tipo de sustancias en el proceso como el cloro. Entonces, todo ese tipo de componentes químicos en el proceso lo tiene muy bien estudiado este doctor Fernando Sinola, por el cual entiende que también esos elementos fuera del hidrógeno y el oxígeno que se desprenden en el proceso pueden ser captados y reutilizados, lo cual no viene en estos proyectos. Es decir, todos estos proyectos, en el momento que comienzan a aplicarse, esos productos químicos viajan a la atmósfera, viajan al medio ambiente y contaminan. También existe todo el problema de la parte también como los hidrocarburos, también sigue existiendo ese mismo problema. Dentro del proceso no es tan verde el proceso. Uh-huh. Y por otro lado, nosotros hemos hecho alguna otra entrevista con respecto a este tema. Los pedidos de información que se han cursado no han tenido un correlato, una respuesta adecuada para todo lo que se consultó, ¿no? Sí, la verdad queda muy, ¿cómo podríamos decir? Podríamos decir que hay como una especie como de chantaje en el momento de presentar las cosas, ¿no? Ajá. Allí Viñas, justamente con él conversamos en su momento, sí, Raúl Viñas. Él solicitó información y cuando le llega la información que fue publicada, nos llegó también a nosotros, estaba todo enmendado y tachado, ¿no? Es decir, ¿qué palabras realmente terminaron siendo las que estaban tapadas? ¿Qué se quiso decir antes? ¿Qué se quiso transmitir después? Y eso que estaba tapado, ¿era solamente para informar por un lado de una manera informal y de una manera formal hacia otro lado? Genera muchas dudas. La verdad, este tipo de manera de proceder donde la población no es consultada, donde la población es pasada por arriba, donde se violan los derechos indígenas también de la población actual. La verdad entendemos que no es el camino, deberíamos ponerle un freno a todo esto antes de seguir avanzando. Yo sé que tientan a veces las maletas que vienen con mucho dinero, van y vienen en los diferentes procesos de los diferentes candidatos que estén allí presidiendo, pero más allá de eso, la población es la que termina después pagando todos los problemas, ¿no? Como en el caso del tren de UPM, que lo estamos pagando carísimo y muy por arriba del valor real que se había manifestado, y lo vamos a pagar los uruguayos durante varios años. Bueno, llegan distintos mensajes allí, por ejemplo, de Sebas, dicen: Tambores se utilizaría agua totalmente potable para uso humano y ese recurso debería ser un recurso estratégico de los habitantes del Uruguay. Bueno, allí tú hacías las consideraciones con respecto al tema o a la expresión recursos. Eduardo dice, de acuerdo en caso, de acuerdo en todo, son pueblos originarios, no indígenas. Bueno, Palito Paniza que manda saludos personales allí, y algunos otros que van llegando. Javier, nos consta que es un tema que no se agota ni por lejos en esta breve charla que estamos teniendo hoy. Los espacios son acotados, pero algo que a ti te interesa especialmente reflejar antes de despedirnos. Sí. Que realmente el Estado, quien esté ahora o quien venga después, tome en consideración esto, ¿no? Que el agua es un bien finito, no es infinito, que las economías cuando se hacen son números y no se está tomando la economía social como ciencia, que es la economía también como ciencia social, donde no se está respetando estos recursos para muchos, porque son recursos, porque son también una manera de que estos proyectos verdes sean verdes en dinero, ¿verdad? Acá lo único verde que vamos a ver es esos dólares que van a ir viajando de aquí para allá. Y que bueno, que la verdad me hubiera gustado llegar a estos 50 años de vida en mi país sintiendo lo mismo que cuando
me dijeron lo que era el agua en el Uruguay. Un agua potable que se podía tomar, que se abría la canilla, y que en los otros países que teníamos en la región que nos rodeaban, eso era una dificultad. Y que bueno, que ya hemos pasado por esa misma manera de proceder y tener que estar tomando agua desde otro lugar y mercantilizado, ¿no? Exactamente. Entonces, ese sentir, ¿no? No quiero dejar para los que vienen y los que estamos más afecciones y con este bien que es de todos, y debemos involucrarnos realmente. Javier Delgado Cabrera, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente volveremos a estar conversando de estos temas. Gracias por haber logrado además una síntesis para poder incluirlo dentro de este espacio que, como el agua, es finito. Muchas gracias, Álvaro, a ustedes. Un abrazo muy fuerte a toda la audiencia. Hasta luego. Info 24, la actualidad que nos mueve.